La mañana informativa con noticias para el mundo. Un saludo para todos los oyentes a nivel nacional e internacional. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Les habla Elisa Ojeda, soy estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de la UNA de Tunja, su presentadora. En esta mañana hablaremos sobre políticas y programas de la primera infancia. Y vamos con el desarrollo del canal. Mi canal radial se titula Dejando Huellas, Radio FM 123. Los niños y las niñas tienen derechos como seres humanos a los cuales deberán ser respetados y reconocidos por todas las personas que establecen su bienestar. Por eso se establecieron la conocida Convención de los Derechos de los Niños, en donde dan como carácter obligatorio a las naciones reconocer estos derechos y algunos principios reconocidos por la UNICEF en defensa y protección de los niños y niñas. Escuchamos preguntas, estimados oyentes. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional adaptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. La Convención es el tratado más ampliamente ratificado por todos los países del mundo. Están obligados a respetarlos y hacerlos cumplir sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones o procedencia, o posición económica, creencias, impedimentos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. La historia de la Convención de los Derechos del Niño fue aprobada en 1959. Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios, pero no era suficiente para protegerlos de los derechos de la infancia, porque legalmente esta declaración no tenía carácter obligatorio. Por esto, en 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una convención sobre los derechos del niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos de la ONG y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificaran. La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser afirmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy la Convención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. Vamos, queridos oyentes, con la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Su propósito es ofrecer oportunidades de desarrollo a todos los niños y niñas. Los estados respetarán los derechos anunciados en la presente convención y asegurarán su ampliación a cada niño, sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de raza, color, sexo, idioma, religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social o posición económica. Vamos, queridos oyentes, con la tercera pregunta. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas, de otras índoles para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que representa a los derechos económicos y sociales y culturales, los estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos que lo dispongan. Vamos, queridos oyentes, con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? La Convención sobre los Derechos del Niño tiene los 4 principios fundamentales, que son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo a la participación infantil. Vamos, queridos oyentes, con la quinta pregunta. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Los 8 objetivos del desarrollo del milenio son: erradicar la pobreza extrema en el hambre y del hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Vamos, queridos oyentes, con la sexta pregunta. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia en la AEPI para el desarrollo? La salud y la nutrición materna de la primera infancia mejoran las perspectivas de la educación.
La primera infancia se define como un periodo que va desde el nacimiento hasta los 8 años, la edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. La atención y educación de la primera infancia en la EPI no solo constituye a preparar a los niños desde la escuela primaria, se trata de un objetivo de desarrollo de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas, físicas del niño, con miras a crecer en los crecimientos amplios y sólidos de su bienestar y su aprendizaje. A lo largo de toda la vida, la EPI tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro. La EPI puede preparar para la escolaridad, elevar la autoestima y mejorar la voluntad de aprender con mayor motivación. La EPI ayuda a las condiciones en la enseñanza de la primaria, dando a los niños desfavorecidos la preparación que necesitan para tener confianza, éxito en la educación. Vamos, queridos oyentes, con la séptima pregunta. ¿Por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y primera infancia? Las políticas y los compromisos internacionales son una expresión del consenso de los representantes políticos de los gobiernos. Por lo tanto, podemos afirmar que el tema de la infancia está en casi todas las agendas políticas. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos es el que enseñan como objetivo prioritario la extensión de la existencia de la actividad del desarrollo de la primera infancia. Internacional los derechos del niño, que fue en 1989, y los acuerdos asumidos en la cumbre mundial. Vamos, queridos oyentes, con la octava pregunta. ¿Cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? La situación de la primera infancia se trata de determinados contextos, no puede garantizarse los derechos de los niños, por eso analiza estos entornos como la pobreza, la marginalidad, la inestabilidad laboral, las migraciones compulsivas, los desplazamientos o la violencia, entre otros. Cuando se remiten a las condiciones institucionales como un factor desde el cual analiza situaciones de las nuevas generaciones, se está indicando que difícilmente una sociedad puede avanzar hacia el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez. Finalmente, socializamos una situación o noticia internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos de los niños, especificando el por qué se considera que se están vulnerando los derechos del niño. Vamos con la última. En Sudáfrica es uno de los países donde les vulneran los derechos a los niños, porque son zonas que se encuentran en extrema pobreza, que afectan principalmente a los niños de Sudáfrica, y se debe a la alta tasa del desempleo, principalmente en las regiones y la provincia occidental. Debido a esta situación económica, las familias no cuentan con los ingresos fijos y las madres solteras se enfrentan a la falta de alimento, y los niños son los más afectados porque tienen el riesgo de vivir bajo el umbral de la pobreza. Y en cuanto a la salud, da mucha tristeza por la mortalidad infantil, provocando especialmente por el virus del SIDA. No han cambiado desde 1990. Y en el 2015 el gobierno surafricano busca disminuir la tasa de mortalidad de los menores de 5 años. Para esto han puesto en marcha un plan de salud pública y sin contar cómo viven los niños en su etapa de alimentación. Se refleja la desnutrición en cada 10 niños. Uno sufre insuficiencia debido a la falta de una buena alimentación saludable. En la educación, más del 90% de los niños goza del derecho a la educación, pero la gran mayoría no han podido acceder a él por motivo de que los niños no son inscritos en un establecimiento escolar, porque la familia vive en una situación de vulnerabilidad social demasiado grave para financiar sus estudios y los gastos.
Ya para despedirnos, ya para finalizar, me despido con esta triste realidad que viven en pleno siglo XXI algunos países del mundo. Gracias por su atención. Nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias. Su servidora Edilza Ojeda.